Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Géminis, solar, lunar, ascendente o Venus en Géminis. Mi nombre es Mabel y es un placer hacer este mensaje para vos, mi querido geminiano, mi querida geminiana, signo de aire, mis queridos amorosos, mis queridos... Vamos, Géminis, vamos a ver qué te depara el mes de agosto. ¿Qué mensaje tienen tus guías espirituales, Géminis? Géminis, esta luna nueva en Acuario del 23 de julio nos invita a dejar todo lo viejo atrás, todos los vestigios, todos los malos momentos, todas esas cosas que sacaste. Es hora de expresar, Géminis, es hora de pensar en vos, es hora de realmente de soltar. Muchos tiempos tuviste tal vez en conflicto, tal vez todo lo que pasaste en tu vida te enseñó que no tenés que estar pendiente de los demás, que tenés que liberarte de ataduras del pasado. Vamos a sacar las primeras 3 cartas. De eso estamos hablando, de liberar las tristezas, Géminis, de liberar todo eso que te hizo mal, que te hizo sentir triste, que realmente tú eres esa persona que tienes que mirar por vos, que tú eres tu propia energía, depende de vos volver a estar bien. De eso nos habla, de cuando estamos vibrando alto atraemos gente de alta vibración y cuando estamos tristes atraemos gente de baja vibración, vampiros energéticos. Liberarnos de todas las ataduras del pasado, Géminis, de eso nos habla el 3 de espada, nos habla de lucha, de realmente tener un propósito de vida y dejar las tristezas, dejar todas esas amistades, esos amores que ya no nos van más, de empoderarte, de ser la reina de bastos, de ser esta reina que realmente tiene fuerza de voluntad, que realmente sabe tomar decisión, que conoce su propósito, que logrará todo lo que se propone, que tiene la sabiduría, la reina de bastos, de avanzar. Los bastos nos habla de pasión, de ponerle pasión a la vida, nos habla de que todo lo que estamos esperando está ahí en camino, que a veces no lo vemos, mi querido Géminis, que eso también nos habla, que realmente la luna llena es tiempo de comunicarte, de expresarte. El 9 de oros, tal vez sean preocupaciones económicas, mi querido Géminis, lo que has pasado mucho tiempo, pero ya si vamos a soltar todas esas tristezas, si vamos a soltar todo, estás dispuesto a dejar todo el pasado. Realmente el universo te está abriendo un portal en este mes de agosto. Vamos a ponerle desde el 23 de agosto al 22 del 23 de julio al 23 de agosto, que realmente se hace una luna llena en Acuario y en el 22 y 23 de agosto de vuelta, y nos habla porque es un signo de aire también Acuario, es como vos, es como que tu energía se abre el portal del pensamiento, de acomodar las actitudes y de tomar las decisiones correctas, y realmente todo lo que la vida te enseñó hasta el día de hoy y no te dio, mi querido Géminis, todo depende de vos. Es hora de trabajar en nuestro pensamiento. Hacer signo de aire es muy mental, Géminis. Es hora de realmente ejercer un propósito de vida, de ser real, porque Géminis siempre es real, pero es hora de comunicarte. Es hora de sacar todo eso que tenés acá en el pecho, como nos habla el 3 de espada, de las 3 espadas en el corazón, de todo lo que tenemos guardado desde hace mucho tiempo, Géminis, de evitar los conflictos, de dejar la gente que no nos aporta, de dejar todas las ataduras del pasado. La segunda semana de agosto nos siguen saliendo espadas. Nos salió el 7 de espadas y el 7 de espadas también no habla de tristezas, no habla de desengaños, de realmente que estás viendo la oportunidad de luchar, que todo depende de vos, de tener la fuerza de voluntad, de guiarte hacia ese camino, realmente de tener esos deseos de salir de ahí, de tener esos deseos de prosperar, de avanzar, de dejar todo. También no habla de deseos, de metas, de esperanza, de lucha, de soltar todo, que vas a soltar todo, que vas a empezar a trabajar. Y en la misma línea tenemos el 3 y el 7 de espada. O sea que vamos avanzando. Una vez que llegamos al 10 es como que nos liberamos de toda esa carga. Empezamos de nuevo. Hablamos acá tenemos el 10, hablando del 10, lo acabo de nombrar y acaba de salir la carta. Es más que una confirmación de lo que te acabo de decir, Géminis. Es hora de buscar lo que debes buscar hasta que lo encuentre, porque el que busca lo encuentra. Y realmente piensa en abundancia, porque el universo es mental y tú eres un signo de aire, Géminis. Y con esta luna llena en Acuario, que también es signo de aire, realmente te vas a empoderar tanto, vas a estar como el pez en el agua, es un dicho, vas a estar como en tu zona de confort, te vas a mover a tu manera, porque va a ser todo muy mental, muy pensativo, todo muy bien calculado, como nuestro querido rey de espada, como nuestro 10 de espada,
el 10 de espada, perdón, mis alergias, nos habla de soltar, que ya estamos ahí, al final del camino, al final del túnel. ¿Pasamos la noche oscura del alma, Géminis? Sí, pasamos. Y nos dolió, sí, nos dolió, porque solamente nosotros sabemos el dolor que sentimos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro sentimiento. Pero la luna llena nos invita a abandonar lo viejo, a sacar todo eso y realmente que la rueda de la fortuna, Géminis, es impresionante como las cartas coinciden con el pensamiento y con la energía de tu signo, nos habla de que la vida avanza, que la vida sigue, Géminis, que Dios y el universo te abre este portal para que entres en esta energía y que busques ese propósito de vida que significa amistades, que significa amor, que significa trabajo. ¿Cuál es tu manifestación, Géminis? ¿Cuál es esa actitud positiva? Nos está hablando de un pasado que dejamos atrás, de todo el dolor, de todo el sufrimiento, y que nosotros somos los que tomamos el control. Vamos por la tercera semana. Puede llegar alguien a tu vida, un rey, una reina de copa, alguien que va a tener una meta en tu vida y va a ser trabajar, nutrirte, darte amor realmente. También no puede estar hablando de vos, Géminis, que terminás con el 10 de espada y con la rueda de la fortuna, sabiendo tu valor, sabiendo que vos sos el portador de esa actitud positiva para sacar tu vida adelante, porque todo depende de nosotros, porque no podemos dar lo que no tenemos, Géminis. ¿De qué nos habla? De amor propio, de amor hacia nosotros, de saber que nosotros, lo que sabemos que la otra persona merece ser feliz, merece una pareja, merece un trabajo, merece un hogar, merece una familia, también lo merecemos nosotros. No habla de espejo, de lo que nosotros vemos en los demás es lo que también nosotros merecemos, y de merecer amor. Y el rey de espada es una persona, el rey de copas es una persona justa, una persona sabia, una persona que ha decidido, que ha vivido, pero sobre todo nos habla nuestro querido rey de copas, que es una persona que toma decisiones con el corazón. Y Géminis, al ser un signo muy mental, no toma muchas decisiones con el corazón. Primero busca, lo analiza, le busca el pro, los contras y después decide. Pero en este próximo mes de agosto te invita, Géminis, a quererte más, a amarte más, a saber que todo lo mereces, a ser este rey de bastos, a ser realmente una persona que tome acción, que tome decisión y que tome iniciativa, sin miedo al éxito, mi querido Géminis. No somos más víctimas. Realmente es un despertar de conciencia para todos los signos, porque a todo nos afecta la luna nueva, la luna llena. Realmente la luna nueva empezó en enero, con la primera luna nueva arrancó la energía y se fueron pasando realmente eclipses, lunas llenas, lunas nuevas, muchos portales que se abrieron, oportunidades de entrar en esa energía. Géminis, te invito en este mes, desde que arranca esta luna llena en Acuario hasta la próxima, que es el 22 de agosto, a pensar en vos, a reflexionar, a limpiar tu energía, a limpiar ese aura para que entre esa luz del sol que está en Leo, que está ahí, cerquita de tu signo. Ahí está el sol, Géminis, ahí. Y realmente te digo, Géminis, que también todo lo que proyectaste a futuro, los bastos nos hablan realmente de empezar a ver todo lo que sembraste, que vas a ver los frutos de esa cosecha que tanto querés, de tanto buscabas. Los bastos nos hablan realmente de energía positiva, de empezar a ver los frutos, de cosechar todo. Realmente nos habla de energía y de la lucha que tuviste. El 2 de bastos no habla de lucha, no habla de proyectos, no habla de economía, nos habla de nunca bajar los brazos, de todo eso que diste, vas a recibir multiplicado, Géminis. La lucha, el 2 de bastos nos habla de esa lucha, de ese Géminis fuerte, de ese Géminis capaz, de ese Géminis que conoce todo y que sabe muy bien que todo depende de vos, Géminis. Y es hora de soltar esas amistades que siempre han decidido por vos, que siempre viviste para esas amistades. Es hora de expresarte vos, de tomar tus decisiones, de saber qué es lo que quiere tu corazón, de saber qué es lo que quiere tu niño interior. Llegamos al 9 de espadas. Todo nos habla de energía realmente de aire. Vamos a tomarlo por ese lado. Vamos a dejar las tristezas, vamos a dejar el pasado, vamos a dejar todos los sufrimientos, todas las mentiras, engaños, traiciones, decepciones, cosas que pasaste, Géminis,
que realmente ahora te van a hacer más fuerte que nunca, más poderoso que nunca. Te van a dar esa sabiduría, ese poder, porque como dice el dicho, lo que no nos mata nos hace más fuerte, Géminis, y está en nuestro pensamiento tomar el control. Vamos por esta última carta, Géminis, a ver qué nos dice. Pero por supuesto, es hora de creer en la magia. El arcano 1, nuestro querido mago, nos habla, Géminis, que sos el mago de tu vida, que sos el que puede cambiar las energías, que está en tus manos, como el mago tiene su varita, tiene sus 4 elementos. Tenemos el aire, que estamos en el mes de realmente de este eclipse y de esta renovación. Que el aire se lleve todo lo malo y purifique todo lo bueno, Géminis. Realmente vamos a pedirle al fuego, que también los signos de fuego van a estar muy empoderados en este mes de agosto. Y el agua, por supuesto, que realmente nos limpie, que nos vuelva realmente buenas personas, que nos limpie nuestro ser, que realmente tenés los 4 elementos. Y la tierra, es hora de poner nuestros pies en la tierra y saber que la rueda de las fortunas que nos salió es el tiempo, es la vida que va corriendo, que va dando su giro, que realmente va siguiendo su curso, Géminis, y no podemos quedarnos estancados en el pasado, en las malas decisiones, en los proyectos que no fueron, en los amores que nos decepcionaron, en los amores que nos hicieron sentir mal, porque vienen nuevos amores, porque vienen nuevas oportunidades, porque vienen nuevos proyectos y porque vienen nuevos portales de energía que tenemos que aprovechar. Hora de creer en vos, hora de creer en la magia, hora de creer que vos, con vos y para vos todo es posible. Y siempre, Géminis, tenemos que pensar que nosotros somos el diamante, somos la joya y somos el amor de nuestra vida. Y ese día, cuando empieces a amarte, a valorarte y a saber todo lo que te mereces, el universo te va a proveer de todo lo que necesites para lograr esos sueños, esas metas. Es hora de fluir libremente con amor y realmente amarnos a nosotros mismos, porque en cada lugar del camino siempre hay una luz, siempre hay un brillo, siempre hay un guía esperándonos, Géminis. Este es mi mensaje para vos, Géminis. Te invito a suscribirte, a dejarme tu like, a comentar, a compartir. Para mí es un placer estar haciendo este mensaje para vos, mi querido Géminis. Y te mando muchas vibras positivas, mucha paz, mucho amor. No importa el lugar del mundo en donde te encuentres. Si llegaste a esta lectura es porque un mensaje tienes para vos, mi querido Géminis. Toma lo que es para vos y lo demás déjalo fluir al universo, que será para alguien más. Yo no creo en las casualidades. Las casualidades no existen, Géminis. Si llegaste hasta acá, hasta el final de este video, es porque algún mensaje tiene para vos. Géminis, más que desearte paz, amor y mucha dicha y felicidad, gracias, gracias, gracias. Gracias, Géminis.